La Iglesia Adventista es una denominación cristiana heredera de la Reforma Protestante del siglo XVI y por lo tanto defensora de los valores de esa reforma, que fueron la sola escritura, es decir, el valor único de la Biblia como reglamento de nuestra fe, sola fide, somos salvos solo por la fe, y sola gratia, es un regalo inmerecido que Dios nos hace. Es interesante notar, y al analizar la historia de la Iglesia Adventista, que los pioneros, los que propulsaron este movimiento adventista en todo el mundo, era gente joven. Gente joven que se apasionó ante el estudio de las profecías y que creyeron que era posible mejorar la comprensión que hasta la fecha se había tenido de la Escritura. Estos jóvenes eran gente apasionada, gente viajera, gente valiente, que se atrevieron a dejar sus casas y proclamar un evangelio que hasta la fecha pues sonaba un poco revolucionario. Los jóvenes dentro de la Iglesia Adventista siempre han sido muy importantes. Como ya hemos dicho, fueron los pioneros adventistas los que iniciaron este movimiento a través de un estudio apasionado de la Escritura, sobre todo en lo referente a las profecías. Pero generación tras generación, la Iglesia Adventista siempre ha tenido jóvenes que han sido el motor. Jóvenes que han sido el motor, que ha iniciado los grandes cambios y ha iniciado los diferentes proyectos misioneros y proyectos relacionados con el avance de la misión de compartir el Evangelio. Los jóvenes siempre han sido personas muy comprometidas y muy valientes, y yo creo que como todos los movimientos de la historia siempre han sido los jóvenes quienes los han protagonizado. La Iglesia Adventista no es una excepción en esto tampoco. La Iglesia Adventista es una iglesia que, a diferencia de otras, enfatiza de una forma muy pronunciada la segunda venida de Jesús. De hecho, nuestro nombre adventista significan personas que esperamos el advenimiento, la segunda venida. Para nosotros el texto bíblico tiene que justificar cada una de nuestras creencias. Y eso significa que personalmente nosotros como Iglesia respetamos la ley de Dios, consideramos que no es una ley que ha sido abolida, y eso incluye el cuarto mandamiento, que tiene que ver con la fidelidad al sábado como un recuerdo de la creación de Dios. Dios estableció el séptimo día, el sábado, y lo enmarcó dentro de la ley como un recordatorio, un recuerdo de que somos personas creadas. La misión de la Iglesia Adventista, por lo que leemos en la Biblia, es predicar el Evangelio en todo el mundo. De hecho, la Biblia nos dice que cuando el Evangelio, que son las buenas noticias de la salvación en Cristo Jesús, sea predicado en todo el mundo, entonces podrá volver Jesús. Así que diríamos que nosotros, como todos los creyentes, enfatizamos las creencias y las enseñanzas que nos hizo Jesús, pero enfatizamos de una forma concreta algunas que, tristemente o lamentablemente, otras denominaciones cristianas han pasado por alto o consideran que ya han sido abolidas. La Iglesia Adventista publica montones y montones de libros relacionados con la salud, pero también relacionados con el mensaje espiritual. Y es algo de lo que nos sentimos muy felices, porque hay jóvenes que se comprometen a llevar, incluso a conseguir sus becas, ¿no? Sus becas de estudio mediante la venta de estas publicaciones. Por otro lado, yo creo que también es interesante hablar de la presencia del adventismo en los medios de comunicación. La Iglesia Adventista, sobre todo en países como Estados Unidos y toda Sudamérica y otros lugares, ha invertido mucho en su presencia en la televisión, en la radio. Nosotros en España también hemos tenido emisoras de radio y hemos tenido ahora mismo un canal de televisión en el aire que emite pues, el Evangelio, que es lo que hemos dicho que nosotros queremos compartir.
Pues yo conocí la iglesia adventista porque estaba interesado en algunas personas de la iglesia, veía cómo era el sistema de la iglesia y cómo esas personas se comportaban. Básicamente yo asistí un día a la iglesia, asistí otro y vi que lo que decían tenían cierta armonía. Entonces luego yo empecé a buscar en la Biblia y decía, pero yo no sabía que esto existía como un principio eterno y universal. Básicamente yo era una persona de fiestas, me gustaban las fiestas, me gustaba mucho la música, me gustaba esto y lo otro, pero llegó un momento en que yo me sentía en las fiestas como un gusano en un gallinero. Y decía, pero es que este no es el lugar donde yo pertenezco. Y al otro día fui a la iglesia y en la iglesia encontré la paz que yo estaba buscando. Y yo decía, pero es que este lugar es mejor que aquellos porque yo siento la tranquilidad que no siento en aquellos lugares. En aquellos lugares yo tenía que consumir otras cosas para estar contento, pero en este, estando normal, me siento muy bien. Y la iglesia me ha aportado mucho, porque yo era una persona que era muy tímida, y básicamente me estaba ahogando en el mar de las imposibilidades. Yo veía tantas cosas que hacer, pero no sabía para qué yo era bueno. Y en la iglesia yo descubrí cada uno de mis talentos, los he puesto en práctica y he pasado a ser una persona muy tímida a ser prácticamente un líder. No un líder por mérito propio, sino algo que ha venido como regalo de Dios por medio de la iglesia. Y yo lo que le digo a los jóvenes es que básicamente traten de llegar a Dios por medio de la iglesia. Y si es la iglesia adventista, van a descubrir no solamente quiénes son, sino quién es Dios y cuál es el propósito que Él tiene con cada uno de vosotros. Si yo tuviera la oportunidad de hablar con los jóvenes, les diría que la mayoría no siempre tiene la razón. De hecho, esta es una frase que un compañero y un amigo mío dice en una serie de vídeos que él tiene acerca de la verdad en 2 minutos, que recomiendo a todos que vean en internet. Y él dice, siempre termina diciendo, recuerda, la mayoría no siempre tiene la verdad. Y es que sería interesante que los jóvenes no rechazaran las cosas simplemente por ser desconocidas. Es bueno que las cosas, para ser rechazadas o para ser aceptadas, sufran un proceso de investigación. Así que eso es lo que yo diría a los jóvenes, que no rechacen, que investiguen, que se muevan, que no todo lo que se les dice tiene que ser verdad.